en el libro de Nehemías, capítulo 4. Hoy mi garganta no va a aguantar mucho, voy a hacer muy, ¿cómo se dice? Al grano, ¿ok? Somos despedidos, hermanos. Voy a ser muy concreto. Estamos viendo sobre edificando tu vida y estamos mirando la historia de Nehemías, y hoy vamos a ver el tema se llama Entendiendo la batalla, ahí Nehemías 4. ¿Sí está ahí, hermano? Usted sígame con su vista. Dice la Biblia, versículo 1 en adelante. Dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyéndolo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y a hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra, bendígala. Bendiga este tiempo, por favor, Señor. Yo ruego que ayude a mi garganta, Señor, para poder hablar sus palabras. Usted nos conoce y usted sabe qué es lo que necesitamos oír, Señor. Y yo ruego que usted bendiga también a todos aquellos que por la enfermedad no pudieron estar aquí, Señor, que usted también les sane a ellos. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ellos están edificando
Y hay algo aquí, hay amenazas por todas partes. Debemos entender la batalla. Dice en el versículo 15: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, ¿qué hicieron? Una vez que entiendes que hay enemigos y una vez que entiendes que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, manos a la obra. No puedes sentarte, hermanos, en tu vida, en tu tristeza, en tu enfermedad, en tu problema, en lo que estés padeciendo y decir no se puede, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros. El problema, hermanos, es cuando no entendemos a nuestros enemigos. Cuando no hay ese entendimiento. Por eso el mensaje se llama Entendiendo la batalla. Hay que entender de qué se trata. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el que está contra nosotros? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y debemos entender eso. Tu papá no es tu enemigo, tu esposa, tu esposo no es tu enemigo, tus hermanos en Cristo no son tus enemigos. El enemigo está oculto. Por eso, como te dije la semana pasada, si puedes ver a tu enemigo, ya perdiste. Porque tu enemigo no es el que está delante de ti. Es verdad que hay ocasiones que nos molestamos con nuestros hijos o que hay molestias entre los esposos, pero eso no significa que ellos sean tus enemigos. Así que, si nosotros vamos a reedificar nuestras vidas, si vamos a levantar, hermanos, esa vida que debemos edificar, como dice en 1 Corintios, que cada uno mire cómo sobreedifica, cómo vamos a establecer nuestro cristianismo, debemos entender la batalla. Cuando no hay ese entendimiento, hermanos, suceden tragedias. Recuerda, hermano, el diablo, que es nuestro enemigo, y sus demonios, ellos no van a atacar, hermanos, a nuestras vidas. Ahorita vamos a ver el primer punto, que debemos entender que el enemigo buscará diversas formas de ataque. Ese es el punto número 1. Pero debe entender, hermano, que el diablo no utiliza ataques como, él no se te va a aparecer como físicamente con cuernos, ¿verdad? Como comúnmente se piensa, con una pata de chivo y una pata de caballo, no sé, y con un tridente. Eso no pasa. El diablo, hermanos, se disfraza como ángel de luz y puede inclusive engañar a los escogidos. El diablo, hermanos, tiene esos métodos para engañar de tal manera que ahora mismo tal vez tú pienses que algo es de Dios cuando realmente es del diablo. Tan así es el ataque del diablo que ni cuenta nos damos que algo que nosotros estamos juzgando como que es de Dios, no es de Dios. Ahora, quiero que veas en 1 Samuel 4, no vayas a perder aquí Nehemías, vamos a volver aquí, pero quiero que veas las tragedias que pueden pasar cuando no entendemos la batalla. 1 Samuel 4, vamos a usar este ejemplo. Si estamos ahí. 1 Samuel 4, versículo 15. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues a aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió.
porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Nada más un pequeño contexto. Elí es el sacerdote, el sumo sacerdote de Dios. Sus hijos son sacerdotes de Dios. Pero ellos no tenían conocimiento de Jehová. Eran hombres que dormían con las mujeres que velaban afuera del tabernáculo. Eran hombres impíos. Elí lo sabía. Y Dios envió a Samuel para decirle a Elí: Elí, necesitas arreglar a tus hijos por el pecado que tú sabes y no le has estorbado. Y como Elí no hizo caso, hermano, de la advertencia, entonces Dios dijo a Elí que su casa iba a ser puesta a un lado, y que si alguno quedare de sus hijos, iba a venir a rogar para que lo incluyeran en alguno de los ministerios para comer un pedazo de pan. Su ministerio acabado, y sus hijos no iban a seguir en el ministerio. Dios dijo que iba a matar a sus hijos. Ahora su nuera, que está dando a luz, se entera que su suegro ha muerto, que su esposo ha muerto, y que el arca de Dios ha sido tomada. Dice que murió, y no se dio por entendida. Hay muchas familias, hay muchos cristianos, hermanos, que están devastados, están derribados, ya sea en su matrimonio, en sus hijos, sus finanzas, su salud, y ni se dan por entendidos. Ya están en el piso. Por la gracia de Dios y por las promesas de su palabra, 7 veces cae el justo y puede volver a levantarse, hermanos. Pero es necesario, hermanos, que se arrepientan. Porque la Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este muchacho, hermanos, le pusieron por nombre Icaboz a este niño. Dice la Biblia, sigamos leyendo. Versículo 21 dice: y llamó al niño Icaboz, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Ahora, hermanos, lo que está sucediendo es que Dios se ha apartado de esta familia. Dios es bueno, Dios es amor, pero yo quiero a Dios de mi lado. Yo quiero a Dios con mi familia. Mira, este niño, al voltear hacia atrás, hacia sus ancestros, tiene a un padre rebelde y tiene a un abuelo alcahuete. Esas no son buenas señales. Y eso no es un buen fundamento para la vida de Icaboz. Por eso Icaboz es llamado sin gloria. Un niño que no va a tener la bendición del sacerdocio. Un niño que ya no va a tener la bendición acerca del servicio en el templo. Es un niño que, si llega a sobrevivir, hermanos, va a llegar a las puertas del tabernáculo a rogarle a los nuevos sacerdotes que le den un ministerio, cualquiera que sea, para que él pueda comer un pedacito de pan. Eso es, hermano, las consecuencias cuando no entendemos la batalla.
Cuando no entendemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Hermanos, el diablo no está jugando, el diablo quiere derribar nuestras familias, el diablo quiere golpear, hermanos, nuestras vidas, quiere destruir todo lo que él pueda destruir. Y aquí está un ejemplo de una familia, como muchas familias en la Biblia, y como muchas familias a través de la historia. Así que debemos entender la batalla, hermanos. Icabod, un hombre sin gloria, la única referencia es un hombre, un padre y un abuelo, hermanos, que no fueron obedientes a Dios. ¿Qué es lo que debemos entender de la batalla? Número 1, debemos entender que el enemigo buscará diversas formas de ataque. Si leemos el versículo 1, estamos en 1 Samuel 4, versículo 1. Dice, y Samuel habló a todo Israel, por aquel tiempo salió Israel. Yo soy en 1 Samuel. Nehemías, capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Todo lo que está pasando en estos primeros versículos es un ataque verbal, ¿sí? Es un ataque donde está desprestigiándoles, escarneciéndoles, desanimándoles, está insultándoles. Versículo 5 dice, no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. ¿Qué formas de ataque el diablo puede hacer contra nosotros? Como dije, voy a ser breve. Vamos a ver dos tipos de ataques que el diablo puede usar contra nosotros. El primero está en 1 de Tesalonicenses 2:18. Primera de Tesalonicenses 2:18. Si estamos ahí. Dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás, ¿qué hizo? Nos estorbó. ¿Qué es un ataque del diablo, hermanos, hacia nuestras vidas? Nos estorba. Ahora, tú sabes, hermano, esta palabra, como, ¿verdad? Hay gente que estorba, ¿verdad? Hay gente que nos estorba. Alguien que se opone al crecimiento, algo que se opone al avance. Imagínate que estás arreglando un motor de un carro y tienes un chalán que no sabe ni. Imagínese, hermano Beto. ¿Sí recuerda a sus hijos cuando los ponía de chalanes? Y que no se sabían las llaves, los números, ni nada de eso. Y pásame tal llave, ¿y cuál es? Y usted está allá abajo embarrado de aceite abajo del carro. Es más ayuda que estorbo, ¿verdad? A veces. Y tenía que salirse el hermano de abajo del carro para poder ir a buscar la llave, porque el chalán no sabía cuál llave estaba. Ese es un estorbo. Tú quieres avanzar en tu vida, pero las personas no cooperan contigo. En ocasiones en la familia, hermanos, el esposo quiere seguir adelante al Señor, pero la esposa es un estorbo. En ocasiones los hijos, hermanos, quieren seguir al Señor, pero los padres son un estorbo. En ocasiones, hermanos, toda la familia quiere echarle ganas para seguir al Señor, pero sus familiares son unos estorbos. O el trabajo es un estorbo, o los pasatiempos son un estorbo. Hay cristianos que se han apartado de esta iglesia por los pasatiempos. Fueron un estorbo para sus vidas. Y ya no siguieron los caminos del Señor. No sé si me explico, hermanos. No estamos viendo directamente al diablo atacándonos, estamos viendo a una esposa estorbándonos, siendo usada por el diablo para que yo no pueda avanzar. Así que mi enemigo no es mi esposa que me estorba, mi enemigo no lo puedo ver, es el diablo. No tengo lucha contra sangre y carne, sino contra el diablo y sus ángeles. Pero como al que veo es a mi esposa, a veces pienso, ella es mi enemiga, pero no lo es.
pero está siendo utilizada por Dios, por el diablo, hermanos, en este caso, para hacer un estorbo en mi vida. ¿Qué tipo de estorbos pudo haber tenido el apóstol Pablo para no viajar a Tesalónica? Tal vez falta de recursos. ¿Sabía usted, hermano, que también las iglesias, cuando no son fieles en sus diezmos y ofrendas, son un estorbo para el avance de la obra de Dios aquí? ¿Sí sabía eso? ¿Sabía usted, hermano, que cuando los cristianos no dan para misiones, son un estorbo para que la obra de Dios avance en otros lugares en el mundo? No se trata, hermanos, de ver al diablo de frente para decir que me está atacando, pero hay que analizar qué me está estorbando en mi vida. Y el diablo, hermanos, está utilizando eso. Pablo tal vez quería viajar a Tesalónica para visitar a las iglesias, y tal vez, hermanos, no sé, ¿sí recuerda Pablo el aguijón que tenía en su carne? ¿Un mensajero de quién? De Satanás. ¿No sería eso un estorbo? Aunque él en 3 ocasiones quiso quitarse eso, pero mayor es el que está con nosotros. Por eso el Señor le dijo: Pablo, bástate mi gracia. Pero esos son casos especiales. Estoy seguro que muchos cristianos no vinieron a la iglesia, o en todas las iglesias en el mundo, no fueron a la iglesia hoy día porque fueron de compras, porque estuvieron lavando ropa, o porque cualquier otro pretexto, ¿verdad? Y algo les estorbó para no seguir al Señor. ¿Qué otro tipo de ataque el diablo puede usar? Vamos a Hechos 16. Una vez quise arreglar un aparato electrónico y ya me había puesto mi traje para arreglar aparatos electrónicos. Ya estaba listo, ya había puesto mi bebida ahí, ¿verdad? Y todo. Y lo voy viendo, trae un tornillo fulano de tal. No tengo nada que pueda quitar ese tornillo. Tuve que quitarme mi traje para arreglar aparatos electrónicos. Tuve que guardar el aparato electrónico porque no pude hacer nada. ¿Qué fue lo que me estorbó, hermanos? La falta de herramientas. Por eso, a veces hay cosas bien sencillas que se pueden arreglar en los vehículos. Que yo veo un video y digo, yo lo puedo hacer, pero no tengo herramientas para hacerlo. No puedo, es un estorbo. Hermanos, no hay pretexto para nosotros de no hacer la voluntad de Dios. Por decir, es que me falta esto, me falta aquello. No dice el Señor, por ejemplo, en cuanto a la sabiduría, que si a alguno le falta sabiduría, ¿qué tiene que hacer? No tienes pretexto para quedarte estancado ahí y decir, no, es que no tengo sabiduría. Pues pídala a Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Hermano, todos los recursos del cielo están disponibles para nosotros si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Pero a veces pensamos, no, es que no puedo porque esto, no puedo porque aquello. Hermanos, también hay veces que el que estorba somos nosotros. Como dijo la Biblia, ser hacedores y no tan solamente oidores, engañándoos, ¿quién? Nosotros mismos nos estorbamos a veces, poniendo pretexto tras pretexto. Nadie va a poder reedificar su vida si no entiende que el diablo está usando estorbos para que no haya ese avance. Pero también en Hechos 16, ¿sí está ahí? Versículo 16. Hechos 16, 16. Dice la Biblia: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora, ve bien la escena. Una mujer endemoniada está diciendo verdades. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Si yo anduviera
testificando en las calles y sale una mujer así diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, yo iba a decir, sigue diciendo. Es más, ahí te va mi teléfono y públicalo en las redes sociales. El problema no es lo que está diciendo, el problema es la intención de esta mujer. ¿Quién está detrás de esta mujer diciendo estas declaraciones? Un demonio. ¿El demonio está a favor de Dios? ¿El demonio está a favor de los siervos de Dios? ¿El demonio está a favor de la salvación de los pecadores? Claro que no. Entonces la intención era más bien molestar al apóstol Pablo. Y aquí está otro ataque del enemigo. Él utiliza personas desagradables para que tú y yo no podamos avanzar. Créame, hermano, en mi camino cristiano me he topado con personas desagradables. Es más, cuando yo era adolescente, ni siquiera quería ir a la iglesia porque fulano de tal iba a estar ahí. Y eso ya es, yo estoy viendo a fulano de tal como un enemigo, cuando realmente no era mi enemigo. ¿Quién era mi enemigo? Quien estaba detrás de esa persona desagradable. Podríamos mencionar, hermanos, personas desagradables en el sentido de que nos molestan. Hermanos, hay personas que van a ser un estorbo en tu vida, personas desagradables, personas, como dice aquí, ¿verdad? Más desagradando a Pablo. Muchos días estar ahí, ¿verdad? Estar ahí. Hay personas, hermano, que son utilizadas por el enemigo para que se te agote tu paciencia. Tal vez estás pensando en alguien ahorita, pero nunca has pensado en tu familia que vive contigo, que a veces te agota la paciencia. Los hijos, ¿cuántas veces nos han agotado la paciencia, hermanos? Ahora, no estoy diciendo que ellos están poseídos por demonios, aunque a veces parece, ¿verdad? Pero no estoy diciendo eso. Hay personas desagradables. Hermanos, yo he tenido 3 años y medio, casi como 3 años ahí en Los Mochis, y conocimos personas desagradables, hermanos. Mientras uno estaba predicando, hermanos, había hermanos que antes habían sido pastores en otras iglesias, ya retirados, ya viejos, ancianos, que creían que eran sabios en todo lo que ellos pensaban, y yo siendo un joven, 20 años, hermanos, tenía yo, todo flaco, sí, ahí predicando la palabra de Dios en Los Mochis, y mientras yo predicaba, allá estaba atrás el hermano levantando su mano porque quería dar su opinión, y yo por ser novato decía, ¿qué pasó, hermano? Fíjese que lo que usted dijo está correcto, pero yo pienso que si usted dice esto y aquello y lo otro, y hermanos, con ganas de agarrar algo y aventársela, porque lo hacía cada semana. ¿Sí me explico, hermanos, a lo que me refiero? Personas que son chismosas, que son entremetidas, personas que están causando divisiones en las iglesias, personas desagradables. El diablo utiliza a esas personas para que no haya un avance en la obra de Dios. Personas desagradables. Una vez estaba predicando acerca de la fe y de la oración, y mencioné que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró para que no lloviese por 3 días y etcétera. Por 3 meses, 3 años. Y yo pregunté a la congregación, hermanos, ¿aquí habrá alguien que haya orado para que no lloviese? Es obvio que ¿cuál era la respuesta que esperaba? Que no. Y va levantando su mano el hermano de atrás, que él sí, que él había orado porque venía un huracán ahí por Sinaloa, y que había orado para que, casi oraba así para desviar el huracán, para que no llegara a la ciudad. Ese mismo hermano que había llegado algunas semanas en ese tiempo a la iglesia, él era divorciado y andaba pretendiendo a una hermana de la congregación casada. Personas desagradables, hermanos, que no tienen ni un gramo, hermanos, de piedad. Aquí vinieron algunos de esos también, que ya los corrimos. Personas que causan división.
el diablo utiliza esto. ¿Quieres reedificar tu vida? Apártate de tales personas. Número 2, vamos a avanzar más rápido. Para entender la batalla, debes entender que el enemigo buscará diversas formas de ataque. Ya vimos 2. Hay más, pero después vemos. Número 2, debes entender que necesitarás ánimo para edificar. Versículo 6, estamos en Nehemías 4, versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo que ánimo para trabajar. Cuando hay ánimo, hermanos, hay avance. Cuando hay ánimo, hermanos, podemos lograr muchas cosas en la familia, en el matrimonio. Cuando hay ánimo, hermanos, la iglesia puede caminar más ligero. Cuando hay ánimo, hermanos, las cosas nos pueden salir muchísimo mejor, porque lo hacemos con muchísimas más ganas, porque nos esforzamos más. Cuando hay ánimo, hermanos, imagínate el hijo pródigo, hermanos, que se había apartado de su padre, y cuando ese muchacho estaba deseando comer comida de cerdos, y él dice que entrando en sí, él dijo: volveré a la casa de mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Cuál era la esperanza de este muchacho, hermanos? Ser como un jornalero. Y con esa determinación se levanta de su lugar y va caminando hacia su casa, y cuando su padre lo ve de lejos, dice la Biblia que va corriendo su padre y lo abraza, hermanos, y después menciona que lo viste de vestiduras limpias, y le pone un anillo en su dedo, y mata a un animal y hace una gran fiesta. ¿Con qué ánimo se sentó a comer chuletas ese muchacho? ¿Cuál era su esperanza cuando venía? Ser un jornalero. Es el que iba a matar para que hubiera comida para otros. Pero su sorpresa fue que llegó y era el invitado principal. Así que, hermanos, si por alguna razón hemos caído, hemos sido derribados por malas decisiones, por el pecado, por lo que tú quieras, no puedes ir más abajo. Puedes, igual que el hijo pródigo, levantarte y regresar a Dios. ¿Qué es lo mejor, lo peor que te puede pasar si regresas a Dios? ¿No dice que todo el que viene a mí no le echo fuera? ¿No estará listo, hermanos, para consolarnos, perdonarnos, limpiarnos de toda maldad? ¿No estará listo nuestro Señor, hermanos, para ayudarnos con su gracia a levantar nuestras vidas? Sí. Pero necesitamos ánimo. ¿Sabes cuál es la razón por la cual la mayoría de los cristianos, la principal razón por la cual la mayoría de los cristianos se aparta de una iglesia? Desánimo. Y el diablo va a usar el desánimo para que tú y yo no edifiquemos. Así que tienes que entender que necesitas ánimo para sobreedificar tu vida. Proverbios 18:4. Proverbios 18:4. Dice la escritura. ¿Qué está ahí, hermano? No, Proverbios 18:14. Escucha esto, hermano. El ánimo del hombre soportará, ¿qué cosa? Su enfermedad. Mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Ve al 15. ¿El corazón de quién? Del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Hermanos, yo creo que nadie quiere estar enfermo, nadie quiere padecer algo, ¿verdad?, en su cuerpo. Pero estamos en un mundo donde hay enfermedades, hay accidentes, y nos va a tocar tarde que temprano padecer algo que nos va, hermanos, a causar desánimo, o nos va a causar, hermanos, tristeza. Pero dice la palabra de Dios que si tienes ánimo, vas a poder soportar tu enfermedad. No dice que si tienes ánimo no vas a tener enfermedades.
No, vas a soportar tu enfermedad. Independientemente de cuál enfermedad. Un resfrío, a mí se me baja todo el ánimo cuando ando de resfriado. Es que usted, hermana, no entienden y no comprenden el dolor de un resfriado en los varones. Es casi parecido como un parto. Casi. Le da apenas ahí un... ¿verdad? Pero por eso es que cuando un hombre se enferma, hermanos, saca su testamento, le habla a sus abogados para que... Dígame si no, hermano Beto. Ahí está la hermana con su dolor de espalda, ¿verdad? Y ahí está cocinando. Y el hermano con un resfriado está bien acostado allá. Así somos los varones. ¿Qué necesitamos en esos momentos? Ánimo, ¿verdad? Ánimo. Y ahí estamos acostados, ¿verdad? Hasta nos hacemos como niños chiquitos, ¿verdad? Y ahí está la esposa mimándonos, ahí estamos nosotros. ¿Verdad? ¿Qué quieres? Y ahí estamos nosotros. Y nuestra esposa nos anima. Por eso es que estamos de pie, ¿verdad? Ánimo, hermano, necesitamos para enfrentar las dificultades, las enfermedades. Las enfermedades, hermanos, como muchos piensan en otras iglesias, creen que vienen de parte del diablo. Tienes el espíritu de resfrío, tienes el espíritu de no sé qué. Hermanos, simplemente es un resfrío, es un virus, no son espíritus. Estás enfermo porque anduviste con alguien que estaba enfermo. Ahorita mi hija Dalea dice que también anda con el dolor de estómago y vómito y todo eso. ¿Por qué? Porque anda con sabios y sabio serás. Pero el que se junta con necios será quebrantado, ¿no dice la Biblia? Anduvo con personas que anduvieron enfermas. Así que si usted anduvo con personas que anduvieron enfermas, lo más probable es que también usted se va a enfermar de lo mismo. Échele ánimo con su enfermedad. Pero también, hermanos, vamos a necesitar, no vamos a leer el texto para adelantarnos más, vamos a necesitar ánimo en medio de las tormentas. Ya sea, hermanos, hay cristianos, créanme, que no saben que están a punto de divorciarse y ni siquiera lo saben. Una tormenta les va a llegar, hermanos, de golpe y no van a saber ni qué hacer. Hay cristianos que sus hijos están a punto, hermano, de cometer una tontería y no lo saben. ¿No dijo el Señor cuando andaba con sus discípulos que ellos andaban en la barca y Jesús caminó sobre las aguas? ¿Sí recuerda la historia? Y ellos estaban espantados, que era un fantasma, pensaban. Y Jesús les dijo: ánimo, no temáis. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero después él comenzó a ver el viento y comenzó a hundirse, hermanos, y le rogaba al Señor que lo salvase. El Señor lo agarra de las manos, los levanta, lo mete a la barca y estaban seguros. Así nos va a pasar en ocasiones. Debes entender que en esos momentos vas a necesitar. ¿Por qué el Señor les dijo ánimo? No temáis, hombres de poca fe. Puros defectos, ¿verdad? Los discípulos. Desanimados, temerosos y falta de fe. El Señor dice: no temas, ánimo. En medio de tu batalla, en medio de tu tormenta, hermanos. Y hay tormentas, hermano, que son agradables, hablando de las tormentas físicas, ¿verdad? Y tú estás aquí en la ventana mirando los rayos caer y viendo cómo está la tormenta avanzando, pero no es lo mismo estar ahí, que te caiga un rayo a un lado u otro lado. No es lo mismo estar acá viendo al torero torear el toro a estar toreando el toro. Cuando te toque estar ahí en el ruedo toreando el toro, ahí es donde vas a necesitar ánimo. Leí un libro de historia sobre los mártires y leí la historia de unas jóvenes doncellas, vírgenes todas ellas, que fueron puestas en el Coliseo romano para ser devoradas por leones. Yo me imagino a mis hijas ahí en medio. ¿Qué vas a necesitar para enfrentar esa batalla?
No necesitas rescate, no puedes salir de ahí. Necesitas ¿qué? Ánimo. Cuenta la historia que cuando soltaron a los leones, estas jovencitas estaban cantando. Aquel texto en Apocalipsis que dice: al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Al Cordero sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo último que ellas vieron fue el rostro de un león devorándolas. Pero lo primero que ellos vieron cuando llegaron al cielo es el rostro de Jesús. Por eso Pablo dijo: la muerte es ganancia. Así que necesitamos ánimo. Si ellas, estando ahí en medio, siendo devoradas por un león, estaban animadas y cantando, como Pablo y Silas cuando fueron azotados y puestos en el calabozo de más adentro, y estaban cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Tú y yo, que no tenemos las batallas que ellos tienen o tuvieron, es más fácil para nosotros tener ánimo. Es más fácil para nosotros, hermanos, estar sentados aquí, tal vez pensando en las deudas, en los problemas, en las necesidades, en el trabajo, en la enfermedad, en el problema con la familia, lo que tú quieras, pero estás seguro sentado aquí. No hay leones acechándote. Los únicos leones, o el único león que te está acechando, es nuestro adversario, el diablo, que quiere devorarte. Por eso debemos entender que necesitamos ánimo. Tampoco vamos a leer la otra historia, pero tú recuerdas cuando Pablo naufragó, cuando ellos viajaron, hermanos, hacia Roma, y comenzó el viaje a ponerse difícil, comenzó a ser peligrosa la navegación, comenzó una tormenta, hermanos, llamada Euroclidón, y fue tan peligrosa esa tormenta, hermanos, que por muchos días no veían el sol, no veían estrellas, no veían nada. Por muchos días no comían, no dormían, estaban, hermanos, agarrados de una tabla tal vez. La tormenta los llevaba por aquí, los llevaba por allá, los rayos por aquí y por allá, hermanos. Imagínate, el agua subía y entraba a la barca, al barco. Los gritos de esto, los gritos de aquellos. Imagínate la desesperación, hermanos, de todas esas personas en ese barco. Y Pablo les decía: ánimo. ¿Cómo un hombre estando en la misma tormenta puede tener ánimo y los otros no? ¿Sabes por qué? Él dijo: el ángel de Dios a quien sirvo ha estado conmigo y me dijo: no temas, Pablo. Y le prometió el Señor que él iba a ir a Roma, iba a comparecer ante César y que le iba a dar a todas las personas que estaban en ese barco. Por eso Pablo, con tal firmeza y con tal fe, él pudo en medio de agarrar tal vez de una soga, ¿verdad? Y tal vez zarandeado por aquí. Imagínate a Pablo diciéndoles, y de repente lo avienta para allá la tormenta y se vuelve a agarrar. Le dicen: ánimo, comiéndose un burrito. Por eso dicen: panza llena, corazón contento, ¿verdad? Ánimo, ya van tantos días que estáis en ayunas, necesitan comer. Y cuando vieron a Pablo que él oró por los alimentos y comenzó a comer, dice que los demás comenzaron a agarrar sus burritos también y comenzaron a comer, y ya con mejor ánimo, dice que comenzaron a tirar los aparejos de la nave, comenzaron a tirar el trigo en el mar. Es decir, ya estaban trabajando para sobrevivir. Hasta que llegaron a un lugar de 2 aguas que golpeó, dice la Biblia que iban a encallar y que el barco con ímpetu, hermano, golpeó las aguas y partieron la nave, y cada uno agarró una tabla, otros aparejos de la nave y para salvarse, y llegaron a la isla.
necesitamos ánimo para estar en esas circunstancias. De otra manera, no sobreviviremos. Y vamos a terminar. Vamos a regresar a Nehemías. Voy a unir los dos puntos que siguen. Terminamos. Debemos entender que el enemigo buscará diversas formas de ataque. Debes entender que necesitarás ánimo para edificar. Número 3, debes entender que necesitarás velad y orad. Y número 4, debes entender que necesitas ponerte toda la armadura de Dios. Nehemías 4:9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos, ¿qué dice ahí? Guardas contra ellos de día. Eso es velad. Velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad no significa que vas a estar, hermanos, en la noche en tu casa despierto, ¿verdad? Para que no entren demonios a tu casa. No está hablando de eso. Está hablando de vigilar, estar vigilantes con nuestras vidas, estar vigilantes en nuestros matrimonios, vigilantes, hermanos, en todo lo que tenga que ver con nuestras vidas, para que el diablo no tome ventaja. Y número 4, debes entender que necesitas ponerte toda la armadura de Dios. Versículo 15 al 18 dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, cada con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían ¿qué? La espada. No somos cristianos, hermanos, seculares. No hay aquí de que a los siervos de Dios es un paquete y los demás es otro paquete. Todos somos cristianos. Todos estamos en la misma batalla. Todos estamos en el mismo barco. Pero hay cristianos que solamente agarran la cuchara y se les olvida, hermanos, agarrar la espada. Hay padres que son buenos para proveer a sus hijos, pero son malos para edificar a sus hijos. Hay madres que son buenas para mantener ordenada una casa, pero son malas para mantener la disciplina con los hijos. Hay madres que son buenas para mantener buena comida, hermanos, ahí en la mesa, pero son malas para ofrecer a sus niños instrucción bíblica. No es una u otra. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que limpiar, hay que lavar la alfombra, hay que lavar la ropa, hay que hacer comida, pero al mismo tiempo recuerde que somos cristianos. Recuerde que estamos en una batalla. ¿Y de qué me sirve, hermanos, como decía el Señor, ganar todo el mundo y perder mi alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué me sirve, hermanos, esforzarme y trabajar para conseguir lo que deseo, pero no estoy con la espada en mi mano? Porque esta espada es la espada del Espíritu. La Biblia nos dice que debemos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero dice toda la armadura. No una parte, no otra parte, toda la armadura. Y la menciona. Debemos vestirnos con la coraza de justicia, debemos ponernos el calzado del apresto del Evangelio de la paz, debemos ponernos, hermanos, el yelmo de la salvación, debemos tomar el escudo de la fe. Pablo está, hermanos, encarcelado y probablemente él está escribiendo eso ahí, mirando al soldado que está afuera vigilándole. Y él está observando la armadura del soldado y él está poniéndole un significado a cada parte de la armadura. Y dice, debes ponerte toda la armadura. Los escudos que usaban los soldados romanos eran escudos, hermanos, que cubrían todo su cuerpo. Por eso Pablo insistió una y otra vez y decía, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
¿Cómo es el escudo de la fe? La fe viene por el oír y el oír viene por su palabra. Si eres un cristiano que está vigilante, un cristiano que está poniéndose toda la armadura de Dios, es un cristiano que usa bien la palabra de verdad. La Biblia, hermanos. Sin ella, hermanos, estamos perdidos. Escudriñad las Escrituras. Mi pueblo, dijo el Señor, fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Quieres permanecer? ¿Quieres permanecer, que tu familia permanezca hasta el final, que tu matrimonio permanezca hasta el final? Necesitas entender la batalla. Si no la entiendes, vas a estar como aquella mujer a punto de dar a luz y sin entender qué está pasando. Qué tragedia tan grande fue esa. Pobre mujer, hermanos, ni su nombre se menciona. Pero ahí está esa mujer dando a luz, hermanos, una mujer con el deseo de tener un bebé, embarazada y con el anhelo de cargar a ese bebé y ver una vida por delante, hermanos. Una historia que escribir por delante. Y su historia fue cortada de golpe, porque no se dio ni por entendida de todo lo que estaba pasando. Así que, hermanos, si quieres sobreedificar en tu vida, entendamos estas cosas. Y entonces sí, podemos nosotros, hermanos, mirar bien cómo sobreedificamos y edificar sobre ese fundamento oro, plata y piedras preciosas, porque somos edificio de Dios. Y lo que Dios hace, hermanos, lo hace bien. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero nosotros debemos entender la batalla. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por las advertencias que nos das, por el amor, Señor, la paciencia que usted nos tiene, que a pesar de nuestras fallas y errores, usted nos da más oportunidades para levantarnos, para edificar, y pudiéramos estar mejor, Señor. Por eso yo ruego por cada familia, por la iglesia, que nos haga entender cómo funciona la batalla, Señor, contra el mal y contra el diablo. Así como estamos orando todos, hermanos,